No lo sé, Bernardo. ¿Por qué las enfermedades de transmisión sexual están aumentando proporcionalmente en la población mundial? No deberían estar disminuyendo. Sí deberían estar disminuyendo si se usara protección, primero que nada. Los jóvenes están tendiendo a dejar de usar el condón, porque como la chica toma anticonceptivos, pues ya no hay problema. Y si no, con el condón no siento nada. Sin él vas a sentir la muerte cerca. No lo olvidemos. Por eso las parejas, solo las parejas estables y fieles, pues es razonable que practiquen el sexo sin protección. Bien. Por un lado, ha disminuido el uso del condón. Por otro lado, han disminuido la confianza en la medicina y por lo tanto es más difícil que sobre todo los jóvenes vayan y digan, oiga, tengo ahí abajo, tengo algo que no debería estar allí. Se lo confían entre ellos los chavales, se dicen, no, eso te lo curas tomándote 6 hamburguesas de pollo. Y creo que son los elementos, por lo que he leído, son los elementos fundamentales que están provocando un aumento en las enfermedades, en las enfermedades de transmisión, las infecciones de transmisión sexual. Si no tuviéramos un embate en contra de la medicina, si tuviéramos una mejor educación sexual a la que se oponen las iglesias además, y si tuviéramos una mayor concientización de la necesidad de utilizar protección en las relaciones sexuales ocasionales, no estaría pasando, ¿no? Yo he tenido cerca un caso, ¿no? Pero es que hay problema de que tenga relaciones sexuales sin protección porque estoy tomando la píldora anticonceptiva. Alguien que está ahí le sacó la lista de infecciones de transmisión sexual, algunas de las cuales son aterradoras, y algunas de las cuales, como el VIH, son mortales o pueden ser mortales, ¿no?